de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador que tras su vértigo. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia, sobre todo en días como hoy, en lo que nos juntamos en Málaga con más de 4 actividades literarias, todas de primer nivel. Y a veces, o sea, para mí es maravilloso, pero a veces es difícil de controlar esto y a veces nos gustaría estar a todos en todos lados, pero no es posible. Los que no hayan podido venir, pues luego podrán ver grabado este encuentro, que sin duda va a ser seguro que maravilloso. Este primer Málaga de libro de la Fundación Rafael Pérez Estrada en este 2023, nuestra primera actividad presencial este año, que además la vamos a inaugurar con 2 mujeres de altura y de cultura, que son Lorena Codes y Laura Carneros. Gracias también al MUPAN por cedernos siempre este espacio tan acogedor. A mí creo que es uno de los espacios que más me gustan de Málaga para hacer este tipo de actividades y por, bueno, pues de forma tan generosa siempre están dispuestos y predispuestos a albergar nuestras actividades. Quiero hacer un breve repaso, una breve introducción, hablando de la biografía, una breve semblanza biográfica de Laura y de Lorena, porque lo comentábamos antes y las casualidades o las causalidades de la vida, yo pensé en ellas dos para este evento y ya pues ellas se conocían por otro lado, hacía poco realmente, ¿no? Se conocieron un poco antes de que yo pensara en ellas dos para este evento. Y creo que van a conectar y a congeniar porque además Lorena es una gran periodista, además de buena lectora, y Laura nos ha regalado una primera novela como pocas veces sucede. Yo creo, a mí me gusta leer muchas primeras novelas de autores noveles y creo que hacía tiempo que no me reía tanto con todo el matiz que tiene la novela de Laura, Proletaria consentida, de sátira y de ironía, pero en muchos momentos me he reído y se agradece muchísimo que desmitifiquemos o que usemos el humor, como han usado siempre los clásicos, para reírnos de nosotros mismos y de las circunstancias que a veces nos ha tocado vivir. Además, por circunstancias personales, Laura y yo nos conocimos hace no sé cuántos años en un curso de Google de marketing online, con lo cual también da un poco indicio de lo que va la novela y de las dificultades que hemos tenido una generación, la nuestra, para iniciarnos en lo que se supone que iba a ser la panacea y luego pues no ha sido tal que así. Bueno, Laura Carneros es licenciada en periodismo, especializada en realización audiovisual y en 2011 ganó el primer premio de microrrelatos Málaga Crea, que da el Ayuntamiento de Málaga y el área de Juventud y de Educación. En 2013 resultó finalista del concurso de microrrelatos de la cadena SER de Córdoba que organizaba la editorial La Bella Varsovia. Desde 2018 escribe críticas de cine para el medio cinematográfico Otros Cines Europa, con el que colabora especialmente durante el Festival de Cine de Málaga. Y he de decirte, Laura, que es una novela muy cinematográfica la tuya también, ¿eh? O sea, que ojalá se geste y podamos verla también en pantalla. En 2022 ha publicado, como hemos comentado, su primera novela, Proletaria consentida, en la prestigiosa editorial Caballo de Troya, y que desde aquí os recomiendo, si no habéis leído ya, vivamente, como supongo que hará también Lorena. Por su parte, Lorena Codes es periodista, filóloga, docente y gestora cultural. Ha desarrollado su carrera en diferentes medios de comunicación y dirigió el suplemento dominical del Diario Sur entre 2012 y 2017. Entre sus proyectos en el ámbito de la gestión cultural destacan sus trabajos de curación de contenidos y comisariado de exposiciones
como Chemacobo, la Bertutue, en la Alianza Francesa, Imperio, en el Palacio Episcopal de Málaga, el Jardín Secreto, en este mismo Museo del Patrimonio Municipal, todas en la Universidad de Málaga y 6 personajes en busca de autor en la Sala Mingorance del Ayuntamiento de Málaga. Además, también colabora con el Festival de Cine de Español y el Festival de Cine Francés de Málaga. Ha coordinado ciclos y jornadas relacionadas con el arte, como El sueño flamenco de Julio Romero de Torres en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, Arte y Salud en este museo también del Patrimonio Municipal, o Memoria Nueva de Antiguos Oficios. Como veis, 2 mujeres sobradísimamente preparadas y que nos alegramos muchísimo de tener esta tarde como madrina de excepción de este 2023, que estoy segura que nos van a traer mucha suerte y nos va a traer grandes momentos literarios y culturales. Para terminar, os comento brevemente que en la entrada tenéis una postal del dibujo de Rafael Málaga Martínez del Mar, que fue el que inspiró este ciclo Málaga de Libro, y que os podéis llevar a casa para tenerlo cerquita. Y además tenemos detrás para que podáis decir cómo ha sido vuestra experiencia emocional. En la Fundación nos gusta contar no solo los asistentes que vienen a los eventos, sino cómo han sido las experiencias emocionales, como suele pasar con un buen libro. ¿Qué tipo de emoción nos genera un evento como el de esta tarde? Pues si queréis, os lleváis la postal y si nos decís cómo habéis sentido esta tarde, pues mejor todavía. Muchísimas gracias a Laura y a Lorena por aceptar la invitación y por regalarnos esta tarde esta conversación que seguro va a ser fascinante. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias a vosotros por venir. Bienvenidos a la nueva edición de Málaga de Libro, que como ha comentado Ana, pues es un ciclo que propone encuentros con autores malagueños, evocando precisamente esa actividad del propio Pérez Estrada como referencia de los autores de su generación. Hoy estamos de suerte porque la presencia aquí de Laura Carneros y el hecho de que su ópera prima, Proletaria Consentida, que si no la habéis leído, recomiendo muchísimo, esté ya por la segunda edición, son signos de que Málaga tiene mucho que decir a la literatura. Málaga es literatura y el relevo generacional se produce con las más altas cotas de calidad y de personalidad. Ahora lo hablaremos con Laura. Particularmente me van a permitir que exprese la ilusión especial que me hacía este encuentro, porque además de la especial simpatía personal hacia la autora, fue leer Proletaria Consentida y sentir la necesidad de charlar con ella, de preguntarle. Y yo creo que eso es una señal de que el libro ha hecho mella, ¿no? de que tiene algún sentido. Es una buena señal cuando lees un libro. Como Ana ha esbozado ya el currículum de Laura, somos compañeras de profesión además, yo no me voy a detener ahí, voy a hablar un poco más de la obra. Bueno, pues a modo de ensayo homeopático repartido en relatos diarísticos cortos, Laura retrata en Proletaria Consentida la rabia de una generación de la que se espera todo, a la que se le promete todo, pero que termina contrastando con una realidad. La falta de oportunidades tiene poco o nada que ver con el talento o con el esfuerzo. A la etiquetada como generación de cristal, o a veces con apelativos peores, Laura le saca una fotografía ácida, no exenta de humor, pero realizada con un excelente ejercicio de contención, sin caer en la tentación del dramatismo ni en la autocomplacencia. Laura Carneros nos regala con Proletaria Consentida un conjunto de píldoras contra el cinismo de quienes señalan como culpables a quienes se han quedado descolgados de los sueños que nunca les pertenecieron. La posibilidad de trabajar dignamente en la profesión que eligieron o la opción de emanciparse, la idea de mirar al futuro sin desesperanza o con hastío. Esta novela, fragmentada, no es exactamente diarística, no es estrictamente una novela social y no se puede decir que es un relato humorístico, y sin embargo es todo esto a la vez. Es un mosaico de identidades generacionales ofrecido a partir de una voz, la de esta autora, que es literatura mucho más allá que de las palabras. Laura, yo quería empezar dándote las gracias por la novela porque lo primero que pensé al terminarla fue: joder, alguien tenía que decirlo, ¿no? Dado que ya está en las librerías la segunda edición y que supongo que ya ha recibido un feedback parecido de parte de los lectores, supongo que te han comentado que han vivido situaciones similares, porque en algunas yo misma me he visto reflejada. Y lo que sí que me llama la atención, la pregunta va por otro lado, es que ningún escritor
que yo conozca de tu generación, español, joven, se preocupe o se interese por la precariedad o la pobreza tan abiertamente. No sé si es que ya la escritura da para mucho y no hace falta y nos volvemos ricos rápido, o qué ocurre que a los jóvenes no les interesa hablar de la pobreza. Bueno, pues muchas gracias, Lorena, y muchas gracias, Ana. Me alegro mucho de estar aquí con vosotras y con todos los que habéis venido. Porque además me siento muy a gusto, porque yo sé que vosotras, bueno, aparte de que me habéis expresado de que os ha gustado el libro, sé que habéis vivido y pasado por las mismas circunstancias, ¿no? Con Ana en ese curso de Google, pues que es fruto de esas veces en que te pones a hacer de todo porque por algún sitio sonará la flauta o no. Y me acuerdo, Lorena, de cuando nos conocimos, de estar charlando, pues precisamente de eso, ¿no? De que aunque tú te has dedicado profesionalmente y te dedicas al periodismo, yo no, porque me pilló también de lleno la crisis, pero hablamos de lo duro que es. O sea, si consigues dedicarte a ello, es durísimo. Entonces, yo no sé hasta qué punto no se habla de ello. No sé si es por una especie de tabú, como decía ante Ana, o de temor por si el día de mañana no se pudiera, no sé. Yo a veces sí que tenía, cuando hablo en el libro de asuntos más específicos, cuando hablo de periodismo y tal, o cuando hablo incluso de un poco esa endogamia dentro del mundo cultural, sí que tenía un poco de... No sabría si decirte, como que trataba de autocensurarme un poco, no sabía si hasta qué punto podía pasarme, porque tenía un poco de miedo de decir, bueno, a ver si voy a hablar demasiado, ¿no? Porque al final todos sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Quizá no se ha dicho, no todo el mundo se atreve o le interesa meterse ahí, porque al fin y al cabo está la posibilidad de que estás criticando algo que, o sea, estás mordiendo la mano que el día de mañana te puede dar de comer, ¿no? Entonces, quizá por ese lado, yo creo que lo he tratado porque lo sentía muy necesario y porque yo estaba mordiendo el polvo que más abajo no se puede caer, ¿no? O sea, si yo estuviera trabajando, a lo mejor, nunca lo he reflexionado, pero ahora que lo pienso digo, bueno, quizás si hubiera estado trabajando o me jugara algo, a lo mejor no lo hubiera tratado, pero estaba en la misma, no sé, voy a decir miseria, ¿no? Y no me preocupó en absoluto, pero sí que puede ser que... En las presentaciones has recibido, como te decía, ese feedback de jóvenes que te han dicho, oye, pues yo es que me leí y justamente sí. Era yo, ¿no? Sí, 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 y me alegra mucho porque cuando yo lo estaba escribiendo, uno de los motivos fuertes por lo que yo sentía que tenía que seguir escribiéndola era ese, ¿no? Yo sentía que no se había escrito mucho sobre ello, ¿no? Como has comentado, y decía, es que, bueno, no sabía exactamente si es que yo no lo había encontrado, pero sí que me interesaba mucho, sobre todo por quitarme yo esa espina, ¿no? Esa cosa que llevaba dentro, y porque sentía que había gente que se podía sentir de la misma manera que yo y que no encontraba algo, no sé, como un bálsamo, ¿no? Entonces, para mí sí que era importante, y ese feedback que estoy teniendo precisamente pues me alegra mucho, ¿no? Porque, o sea, ya a veces pienso, bueno, quizá la gente se acerca al libro solo por el título, ¿no? Que me dicen que les llama mucho la atención, y bueno, si es solo por eso vale, ¿no? Pero como que luego sí que me dicen que se han sentido súper identificadas, sobre todo me ha pasado con mujeres, ¿eh? Uh-huh. No sé exactamente si es casualidad, pero son sobre todo chicas las que me dicen que se sienten más identificadas. Pero vaya, también ha habido lectores, pero sí, no sé por qué. Por ahondar un poco en la misma línea, porque bueno, el tema de la precariedad, de la pobreza y de la miseria en algunos capítulos está presente de forma transversal incluso en las relaciones, ¿no? A mí me hace mucha gracia, me va a permitir un momento que lo lea, una de las citas en las que te refieres a la concepción que tiene tu madre del tema. Bueno,
tienes a lo largo de todo el libro, ¿no? Dice, los ricos no tienen por qué cambiar el uso de las expresiones dependiendo del lugar en el que se encuentren, de la impresión que pueden causar. Y más abajo decías, ¿no? Tengo el pintaúñas descascarillado y la vergüenza de estar siempre en un lugar que no me corresponde, me perseguirá allá donde vaya. Decías igualmente, citando, como digo, a tu madre, perdonar. Ay. Dice, el sujeto con más probabilidades de padecer depresión reúne las siguientes características: mujer joven, inestabilidad económica, antecedentes familiares. Mi padre dice que somos de clase baja y mi madre, que relaciona la clase baja con tener poca clase, protesta, yo lo que soy es pobre. Entonces, esta afirmación tan severa yo no la oigo en gente de tu generación. Nos avergüenza ser pobre más que nunca, o nos avergüenza decir que somos pobres, porque yo creo que un buen porcentaje de la gente de nuestra edad, de tu edad más bien, yo soy mayor, puede estar en estas situaciones. No sé si es porque ya asumimos de entrada que somos pobres, porque, no sé, por lo menos en mi entorno yo creo que la mayoría vivimos con la sensación de que cómodos no estamos, ¿no? Que puede ser que nos vaya mejor, peor, pero si no los consideramos pobres, precarios siempre, ¿no? Yo sí que no sé, yo ahora trabajo, mis amigas también trabajan, pero siempre estás como con la cosa de que no sabes hasta qué punto vas a mantener el trabajo. Entonces, no sé si es que no se habla mucho porque ya lo asumimos que lo somos o no sé, quizá yo en mi entorno seguro que, o sea, no nos hace falta decirlo porque ya como que lo sabemos, ¿no? Un poco. Sí, sí. Bueno, hablando también precisamente de la familia, ¿no? Tú dices en la autorreseña de tu libro que es una caricatura personal y familiar, una especie de traición pública a tus allegados. Entonces yo me preguntaba, porque hay un poco de todo, hay desde citas sociales hasta encuentros de tipo sentimental, con amigos y demás, ¿qué es lo que más pudor te da a contar de todo lo que hay en el libro y si ha habido autocensura en algún episodio? Sí, lo que más pudor me ha dado ha sido obviamente las escenas pues sexuales, ¿no? Sobre todo por mis padres, no por mí, porque me daba igual, ¿no? Pero, o sea, porque al final tú lees algo así de alguien que no conoces y te puedes sentir identificada o no, que da igual, es alguien que no conoces, ¿no? Así es como lo veo yo y como lo vivo. Pero luego, aparte de mis padres, pues también están mis familiares, ¿no? Ese entorno cercano de, bueno, pues no sé, es como si leyeras algo de tu prima y no sabes de ella, a ver, sabes que son cosas naturales, ¿no? Pero no te imaginas que... No. Sí, claro, tan explícito, ¿no? Entonces, sobre todo ese tema y por la familia y por mi madre de pensar que eso que me exponía de esa manera, ¿no? Eso ha sido lo más... O sea, para mí lo más complicado, pero luego no lo pensaba mucho, ¿no? Porque luego, por otro lado, ese tipo de escenas son las con las que más me he divertido escribiéndolas. También nosotros leyéndolas. Muy divertido. Entonces, yo lo ponía en una balanza y rápidamente decidía, mira, esto para adelante porque me parece con lo que yo me divertía y decía, esto lo voy a contar porque por eso también de que pienso que no solo me pasa a mí. Si yo veo que es algo que creo que es común, prefiero contarlo a si fuera algo, pues yo qué sé, que imagínate una filia sexual súper rara, eso no te lo voy a decir, no te voy a contar algo súper íntimo que tú me digas, la tía esta no vea, ¿no? Pero como creo que es algo que es común, pues lo suelto. Lo vamos a dejar ahí en incógnito para que quien todavía no lo haya leído sí. vaya corriendo. Por si hay filias raras, sí. De hecho, bueno, quería comentar que se me ha pasado al inicio que como estamos casi en familia y yo estoy aquí muy a gusto charlando con Laura, pero creo que podemos hacerlo extensivo, ¿no? Y que podáis preguntar, comentar lo que queráis. Mientras tanto, yo tiro. Laura, hay quien dice que hay una contradicción intrínseca entre el contenido del libro, desde el propio título, con el hecho de publicar en Penguin.
Yo creo que es interesante hablar de este salto y sobre todo de cómo se gestó, ¿no? Porque esta es una colección que ha coordinado Jonás Trueba para Caballo de Troya, y creo que Jonás tiene mucho que ver con ese salto que da desde la escritura diarística de desahogo, ¿no? En tu casa, a publicar con Penguin. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido, pues no sé, yo digo que ha sido milagroso porque es que no... o sea, los hechos están, pero es que para mí fue muy complicado que ocurriera porque fue por... yo conocí a Jonás de cuando, bueno, de escribir críticas de cine, de escribir sobre sus películas. Cuando él ha venido en Málaga a presentar alguna película, bueno, pues teníamos una especie de contacto, ¿no? Entonces yo supe que venía a Málaga a presentar el libro de Alejandro Simón Parta, La Parcela, sí. Justamente la misma colección, y dio la casualidad que esa presentación era justo después de la pandemia, ¿no? Y yo fui también por saludarlo a él. Y bueno, yo ya supe que Jonás era editor, y yo pensaba, hostia, qué guay sería que publicar con Jonás, pero yo nunca le dije nada. De hecho, él ya llevaba un año de editor y ahí no hubo nada, ¿no? Y fue en esa presentación que yo le hablé a él de que había comprado el libro de Chus Seitzuel, que era el primero que salió, para una amiga que teníamos en común. Porque ahí, bueno, aparte de que a Jonás le gustaba mucho ese libro, y hay una parte de que en Los Ilusos, que se hace una lectura de parte de ese libro, pues como que, bueno, yo se lo regalé a esta amiga y por ese motivo salió la conversación. Total, que hablando me dijo, pues, ¿sabes qué? Que yo pensé en ti en un momento dado cuando... Y yo, o sea, me quedé de piedra porque pensé, bueno, o sea, me lo estarás diciendo porque todavía hay la posibilidad, ¿no? Porque digo, si esto tú lo has pensado y ya eso y no me lo has dicho, no me lo digas, digo, ¿no? es que... ¿Le entregaste el manuscrito entonces? Me preguntó que si tenía algo, me dice, pero tú escribes tal, y ya le enseñé y dije, yo ahí me eché mucho para adelante, ¿no? Pues eso, lo insegura que yo soy, la poca confianza que yo tenía en los textos. Ahí fue como que dije, sí, claro que sí, ya le mandé lo que tenía. Y de hecho es que yo tenía una idea que estaba intentando transformar el libro en otra cosa, porque yo creía que no funcionaba. Sí. Voy a saltarme una pregunta porque ahora que dices el transformar el libro en otra cosa, a mí otra de las razones que me han llamado la atención del formato es que, bueno, en cuanto al estilo, la novela está llena de imágenes, de metáforas muy potentes. Y he pensado, no sé si en algún momento Laura ha tenido la tentación de trasladar esto a lo lírico, porque, bueno, yo qué sé, en mi casa todo lo que se rompe, ahí se queda. O el invierno ha desistido y ha dicho que se aburre de ser invierno, que prefiere ser mediocre. Así todo el libro, o sea, el libro está lleno de imágenes súper potentes que, bueno, pues bien rehechas se convierten en buenos versos. No sé si ha habido esa tentación o no. Sí, es que era como una cosa así mezclada, ¿no? Yo al principio también empecé a escribir poesía entre muchas comillas, ¿no? Entonces tengo esa especie de... No escribo poesía bien, pero siempre tiro como mucho a lo metafórico y tal. En un momento sí que pensé también que podía hacer un poemario con eso. Luego ya antes de la propuesta de Jonás, yo quería transformar la novela en una novela de verdad, ¿no? Sin capítulos tan cortitos, quizá unos personajes otra cosa que me han reprochado es que los personajes a lo mejor no tienen un pasado, no están muy definidos, no se sabe de dónde vienen ni a dónde van, ¿no? Entonces yo era consciente de eso y pensaba que si yo quería colocar mi novela en algún sitio tenía que ser un poco más pues vendible, ¿no? Y entonces fue cuando yo le dije a Jonás lo que estaba haciendo y le dije también lo que ya tenía. Y él me dijo, no, esto. Entonces eso fue la gran suerte, aparte de la oportunidad que me dio, o sea, la gran suerte de decir, haz lo que te dé la gana, porque a mí lo que me gusta es esto, que me parece más fresco y que lo veo más auténtico, ¿no? Entonces, por una parte, bueno, o sea, tuve la doble suerte de que él me diera la oportunidad y de que él me diera la oportunidad de hacerlo pues, un poco de esta manera sí. mucho más libre. Sí, bueno, yo creo que está
pues la tradición de muchos grandes nombres como Clarice Lispector, Nora Ephron o Joan Didion, que han escrito de esa forma, ¿no?, diarística y entre la ficción, entre la realidad, con un tono también ácido. No sé si has tenido o tienes alguna autora de referencia en este sentido. Pues, o sea, yo los libros así que más me marcaron, o sea, el libro que más me marcó autobiográfico fue el de Cómo acabar con, bueno, creo que es Para acabar con Eddie Beleguel, siempre me confundo, con Eddie Beleguel, de Edouard Louis, el autor este francés, que hizo un libro muy autobiográfico centrado principalmente en que él era homosexual y vivía pues en un pueblo, ¿no? Y todo pues era, pues imagínate, ¿no?, esas dificultades que tienen las personas, y además era muy pobre. Entonces ese libro es autobiográfico y está estructurado también en capítulos cortitos, ¿no?, con subtítulos. Para mí, yo leí ese libro y yo pensé, yo quiero escribir un libro así. De esta forma. Sí. Pues por seguir también con el estilo y con la clave del éxito, de que, bueno, pues un contenido que a priori puede resultar bastante amargo nos resulte tan agradable. Yo particularmente me lo leí en nada y pues yo creo que el humor es fundamental. Y podría señalar en cualquier pieza, pero no sé por qué me ha dado a mí por el capítulo de Bello Plebeyo un fragmento. Dice: mis amigas comparan sus vidas antes y después de preocuparse por los pelos. La depilación láser afianza su estatus como mujeres de clase media, ya que ahora sus folículos pilosos han sido chamuscados, inhabilitados, sometidos al fin. Ya no tienen que doblegarse más para quitar pelos, son menos esclavas. No más encorvar la espalda y forzar el cuello en referencia a los pelos. Pillé una oferta y también se lo hicieron a mi madre y mi hermana. Mis amigas hablan de sitios baratos, de lo que han bajado los precios. Escucho en silencio, no tengo nada que aportar. Sigue así y termina. Cuando yo tenga dinero, me compraré bragas de encaje, me haré el alisado permanente, la depilación láser, me haré socia de UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace y ACNUR. Iré al psicólogo y me inyectaré ácido hialurónico en el entrecejo. ¿Cómo has hecho para ir bordeando esos límites, ¿no?, entre la tragedia y...? Porque el hecho en sí es trágico, pero la forma de contarlo hace que lo veamos todo de una manera mucho más simpática, ¿no? Pues, como he hecho, yo creo que se debe a que lo escribí o sea, en un tiempo y luego lo retomé, digamos, en otro, ¿no? Está escrita la novela en dos tiempos. Sí, algunos capítulos, sí, algunos textos como ese que son así como... Algunos de ellos son muy viscerales, ¿no? Sí que están como retomados y reescritos, intentando buscar un poco esa ambigüedad o esa un poco tibieza, ¿no? Pero no sé, yo creo que es eso, ¿no? De escribir a lo mejor en un momento más en caliente y luego limar esas cosas que a lo mejor me parecían demasiado brutas, demasiado bruscas, e intentar buscar ahí un poco el término medio, ¿no? Eso nos ha divertido mucho leyéndolo. Volviendo otra vez al tema principal, ¿no?, que es un poco el cabreo que siente tu generación con esa estafa del si quieres puedes, ¿no? Y tantos libros de autoayuda, perfiles de autoayuda, de Mr. Wonderful y otros tantos, ¿no? No sé dónde te he leído decir que un pobre no puede permitirse ser mediocre, ¿no? Sin embargo, un rico sí que puede. ¿Cuál crees que es la mayor estafa que sufre tu generación? Precisamente esa, la de si te formas, si te esfuerzas, si tienes talento, llegas, ¿no? Pero no es verdad. Sí, de hecho, ayer justo veía una entrevista con Rocío Quillaguamán, o Quillaguamán, nunca sé cómo se pronuncia, que principalmente es ilustradora, ¿no? Hace viñetas y ahora también ha sacado un libro que se llama Marrón. Y habla también, bueno, de su autobiografía, ¿no? Y ella me parece muy interesante porque ella también habla mucho sobre la precariedad y ella se dedica a ello, al mundo de la cultura, a ilustrar, y sin embargo desde dentro como que putea a la gente, ¿no? A cómo está la cosa, pues a cómo está el circo montado, ¿no? Y ella decía en la entrevista
que estoy totalmente de acuerdo con ella, que lo peor es el momento en el que te das cuenta de que al final es el dinero el que pone a la gente en el lugar en el que está, ¿no? Es como que ella se da cuenta de que empiezas a rascar y tú dices, ay, ¿por qué esta persona está aquí, ¿no? Y entonces ella pues decía que al fin y al cabo quien se puede dedicar un poco a lo que le gusta es porque tiene un colchón económico, y normalmente ese colchón económico no viene de su propio trabajo, sino pues bueno, porque tiene privilegios o tiene dinero, ¿no? Tampoco vamos aquí a demonizar a la gente que tiene dinero, pero sí es obvio que al final lo tienen más fácil, ¿no? Y yo creo que la gran mentira es que llega un punto que tú te das cuenta de que gran culpa la tiene el no tener dinero, ¿no? Entonces eso, hay un momento en el que te das de bruces con esa realidad que sobre a todo veces... en el mundo del arte, ¿no? A lo mejor Sí. el arte y la cultura, dedicarse... Porque para gestar una obra hace falta tiempo, ¿no? Y ese tiempo no lo puedes dedicar a otras cosas. Claro, Fundamentalmente. tiempo y dinero, ¿no? Por ejemplo, pues eso, sí, si te dedicas a pintar, a esculpir, bueno, ya, no ya los materiales, ya sí, el sitio en el que lo hacen, ¿no? En fin. Bueno, a mi juicio lo que convierte también Proletaria consentida en una obra que perdurará es que, pese a ser un relato absolutamente de su tiempo, de este tiempo, trata tópicos universales con la profundidad que lo hacen los grandes autores, ¿no? Como la muerte, el amor está muy presente también, el paso del tiempo o la identidad. A mí me hace mucha gracia cuando dice, yo nunca he sido joven ni dinámica, ni antes ni ahora, ¿no? O me van a permitir que lea otro pequeño fragmento de Eñe de Rapiña. El hombre recogió el cadáver de su gato con suma celeridad. La mano de la muerte guiaba sus movimientos, actuaba con firmeza, extendió sobre el cuerpo una toalla y lo envolvió antes de abrazarlo. Quizá lloró luego, o ya había llorado cuando desde la terraza comprobó que esta vez el gato no se había escondido tras las cortinas o en el armario. Así rellenó mi madre el papeleo correspondiente mientras los hombres de la funeraria colocaban un saco blanco dentro del ataúd que ocupaba casi todo el salón. La muerte nos tenía adormecidos, cerró para siempre los ojos de mi abuelo y roció sobre los demás un vapor anestésico. Mi padre contó en el velatorio la historia de un caballo que murió por su culpa. Se acordó porque pensaba que también pudo haber salvado a mi abuelo. Se sintió artífice por no hacer nada. Vio el accidente y observó la escena hasta que al caballo le pusieron una inyección. Él solo fue testigo de una muerte provocada por alguien que llegó y se fue mucho antes que él, pero da igual cuántas veces se lo repita a mi madre. ¿Con qué temas te has sentido más desnuda, Laura? Porque me decías antes del pudor, no hablo de pudor, sino sentirte más vulnerable, más expuesta, ¿no? Ante los lectores. Sí, el tema también de la ansiedad, ¿no? de la depresión un poco, ¿no? Que para mí era muy importante tocarlo. Y sí que, por ejemplo, fíjate que me daba más pudor por el tema sexual, por el tema de mis padres, mi familia y tal. Y luego a mi madre sí que le ha como dolido un poco más el tema de cuando la protagonista, pues, que al fin y al cabo, pues, soy yo, ¿no? Lidia es Laura, sí. Y el tema de la ansiedad, ¿no? Cuando, bueno, pues está en un momento así bajo, ¿no? Y acude al psicólogo, tal. Sí que ella, cuando yo le preguntaba, pero bueno, ¿te gusta el libro? Y ella dice, bueno, pero es que hay partes que es que no me pueden gustar. Tú no lo entiendes, que es que no me pueden gustar porque yo veo que tú lo has pasado muy mal, ¿no? Y yo le digo, ay, pero eso está exagerado, ¿no? Es literatura. Sí. Pero sí que es verdad que hay partes que están escritas, como te he dicho antes, como en unos momentos muy viscerales, ¿no? De que sí que necesitaba soltarlo y esa era mi manera, ¿no? Aunque luego lo haya reescrito y tal, sí que hay partes en las que sí que me desnudo mucho, como tú dices, pero lo veía necesario. Era como que sentía que mucha gente se podía sentir así, sobre todo cuando te encuentras tan frustrada, ¿no? Esos momentos que no sabes, bueno, y te encuentras con problemas de ansiedad, de depresión por primera vez y te sobrepasan, ¿no? Porque parece que tener depresión es estar metida en la cama
y no tener ganas de nada, ¿no? Que es como la imagen que tiene todo el mundo y es como ya como algo muy, muy extremo, pero hay distintos grados y te llega y no sabes cómo afrontarla, ¿no? Sí. De forma transversal también, al igual que hablamos del tema de la precariedad o quizá como también un espejo de esa miseria económica, te acercas a todo tipo de relaciones afectivas con una visión pues bastante ácida, ¿no? Tanto de amistad como familiares, laborales y sobre todo las sentimentales, que son las que me interesan porque para mí sí que reflejan muy bien quizá cierto tipo de relación líquida, ¿no? En la que no se espera que nada perdure, por lo tanto no se aporta nada más que lo que uno pueda recibir, ¿no? Es una transacción, ¿no? Así lo ha reflejado. Sí, a mí me hubiera gustado también quizá andar más, ¿no? Porque, bueno, al final es que es como muy complejo, ¿no? Y quizá en esa intención de querer, o sea, como lo veía tan complicado, al final como que creía que lo mejor era tratarlo de forma como un poco más de puntillas, ¿no? Pero que a la vez esa forma de tratarlo también era una manera de reflejar esa situación en sí misma, ¿no? Como tan volátil, ¿no? Y sí que es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿no? Me obsesiona cómo se construyen no solo las relaciones sentimentales de hoy en día, porque parece que no hay espacio más allá de las aplicaciones para conocer gente, ¿no? Es muy complicado y además dentro de una aplicación las dinámicas creo que son muy diferentes. O sea, creo que hay algo para analizar, para escribir tesis como muy a nivel sociológico muy fuerte, ¿no? Porque es una manera totalmente que está cambiando el modo en que nos relacionamos y en cómo construimos las relaciones personales, ¿no? Donde el tiempo que antes se le dedicaba desaparece y aparte los espacios también desaparecen, entonces... Lo que se pone, ¿no? Encima de la mesa. ¿Me permites que lea Sí. otro fragmentito y lo comentamos? Este es de relaciones de riesgo. Dice, parafraseando a Neruda, es tan corto el amor y es tan larga la ETS. Cada vez que un médico me pregunta si he tenido relaciones de riesgo, me imagino a dos equilibristas follando en un monociclo a 14 metros de altura y digo que no. ¿Qué riesgo? Si yo siempre uso preservativo para todo, deberían insistir, especificar un poco. Contacto sin protección bucal genital, por ejemplo. Y entonces yo contestaría que en ese caso no, lo que supondría que sí. ¿Cómo ha podido ser? El virus tarda en manifestarse entre 10 y 12 meses. Trato de transmitir información íntima a quien sea necesario. Intento justificar que no soy una guarra. Doy explicaciones a quien no me las pide. Quiero adelantarme a lo que de mí se supone. Al médico, a la ginecóloga, a la farmacéutica. Hace más de un año que no tengo relaciones. A mi madre. Tuve algo con alguien hace mucho, ¿no? Relaciones de riesgo se plantean así, pero también tú planteas como esa ligereza, ¿no? También, por ejemplo, en tu aventura europea, ¿no? De voluntariado europeo, sí que forjas unas relaciones de amistad, de sentimentales con algún chico, en las que miras con ese tiempo ya de descuento, ¿no? De decir, esto se le prevé ya al final. Es difícil relacionarse así, entregar sabiendo que eso se va a acabar, ¿no? Sí, sí, como, sí. Pero como un personalmente, trabajo temporal, sí, supongo, sí. ¿no? Claro, es que al final se junta esa cosa de que, bueno, no vamos a dejar las cosas claras del principio porque si no ya no se acaba la magia, ¿no? Pero es verdad que en ese que va intentando, probando a ver cómo va la cosa, tú ya vas viendo que esa cosa ya como que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Entonces es tan complicado y hay un desgaste de energía que ya desde el principio parece que estás asumiendo que tampoco te va a compensar, ¿no? ¿Nos da pereza hoy? A mí personalmente muchísima. O sea, y más con las experiencias, ¿no? que he tenido, ¿no? Es como que parece que ya ves todo como una película mala, que ya sabes cómo va a terminar, pues ya parece que todas están abocadas a lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, es que es muy complicado y a veces para nosotros no, ya como que lo
lo banalizamos un poco, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, bueno, el tema de la ETS, ¿no? Cuando te dicen pues eso, cuando vas al ginecólogo, dicen relaciones de riesgo. Entonces, es que a mí me impactó mucho ese término. Porque dije, ¿cómo que de riesgo? Es que yo no voy a ir, no sé, no me van a no sé, es que no es, ¿qué riesgo había? Y luego te para y dices, tía, pues vale, es de riesgo, ¿no? Pero... Sí, al mismo tiempo es relación de riesgo en lo físico, pero se arriesga poco en lo emocional, sí, ¿no? Sí, sí. Es paradójico. Sí, sí. Y bueno, yo coincido mucho con Ana en que es una novela muy de imágenes, muy cinematográfica, se podría perfectamente adaptar. Me alegro muchísimo de que esté teniendo este éxito, de que vaya ya por la segunda edición, seguro que habrá más. Pero no sé si te da un poco de vértigo este primer salto así de alto, si ahora tienes como algún proyecto y si pues eso te da vértigo lo que se espera de ti. El vértigo, sí, o sea, desde que salió el libro como que, o sea, que hay amigas mías y lo saben que al principio como que yo me sentí abrumada y no sé, al principio tampoco es que fuera una cosa ni así tan explosiva, ¿no? Pero acostumbrada a absolutamente nada, ¿no? De ver que el libro realmente generaba bastante interés para ser un primer libro y tal, y ese vértigo en cierta forma no me ha abandonado, ¿no? Pero por otro lado sí que me ha dado fuerza, o sea, me da mucha confianza el que la misma gente que me dice que le ha gustado el libro, que me diga, pues por favor sigue escribiendo y sigue escribiendo así, ¿sabes? Que es algo como que siempre te da miedo, pues intentar hacer un poco lo que a ti te sale, lo que a ti te divierte, ¿no? Que al final es por lo que lo hacemos. Pero me da vértigo, pero también le tengo como ganas, ¿no? Porque tengo ese aliciente y ese empuje como muy fresco de la gente que ahora sí que me está como sí. No sé si queréis vosotros preguntar algo, comentar algo, porque yo puedo estar aquí toda la tarde. ¿Alguien se anima? A ver, por allí. Bueno, hola. Hola. Yo me llamo Ana y yo también soy periodista. Y bueno, al hilo de lo que decías, yo creo que yo me planteo muchas veces, digo, bueno, yo lucho y busco, no, yo busco es lo que un poco te enseñan, ¿no? Que busques, que no te quedes parada, ¿no? Pero a la vez también muchas veces no sabes si en un momento dado, porque sí te va a llegar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas, o sea, bueno, al hilo también de tus futuros proyectos, tal, ¿cómo te enfrentas tú a eso o una situación en la que dices, bueno, estoy arrancando mi carrera profesional en la escritura, por ejemplo? ¿Cómo enfrentas esa posibilidad de que funcione bien o no funcione? O jugar un poco entre el azar y el esfuerzo, ¿no? Sí, que esa es una cuestión. Claro, es que eso, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudiaba periodismo, cuando, por ejemplo, recuerdo un curso de crítica de cine, que es la típica pregunta que le hacen a quien ya se dedica a eso, ¿no? De ¿cómo has conseguido llegar ahí? Y cuando, bueno, suele ser relato de momentos de casualidad, de alguien que te dice, pues entré en la redacción porque casualmente no sé qué, no sé en cuánto, y es como, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces, mi experiencia ha sido de hacer lo que te gusta, y yo siempre como que tenía ese pensamiento de, pues es que si no lo hago y no voy a tener la oportunidad, como que no voy a tener nada que enseñar, ¿no? Si me llega esa oportunidad. Siempre ha sido mi pensamiento, pero es muy, muy frustrante. O sea, he tenido épocas muy malas que en el libro están, ¿no? De decir, pues eso, sentirme yo muy frustrada, ¿no? De la peor persona del mundo, la persona más fracasada, ¿no? Y al final es intentar buscar el equilibrio entre, pues eso, pensar de por qué realmente lo hace, que por la satisfacción personal, pero claro, lo ideal es que también te diera, ¿no? para ganarte la vida con ello.
Entonces es un poco intentar el equilibrio personal de pues continuar haciéndolo, pero es que es muy difícil mentalmente. O sea, para mí, pues eso es que yo ahora, por ejemplo, tengo 34 años. Me llegó la oportunidad del libro, tenía 34, no, tenía 33, sí. Pero es que, o sea, pienso que, o sea, que hoy en día se puede considerar incluso tarde, no sé, porque con esto de... No es tarde, pero también te presionan con eso de la gente de que a los 20 y poco ya publica y se hace como famoso, como no. Entonces está por una parte la presión social, ¿no? La presión económica y es muy complicado. Yo simplemente, claro, es muy fácil decirlo, pero lo suyo es intentar hacerlo y esperar a que se supone que ese momento... Y esto parece como muy... Espera el momento, ¿no? Algo muy Mr. Wonderful, ¿no? Pero es que las historias demuestran que la mayoría de la gente les llega la oportunidad por una casualidad muy tonta. O eso, conociendo gente que no sabe... Bueno, en realidad tú lo que haces es retratar un camino desde la ternura, ¿no? De súper sentirte incierto. Perdedora, ¿no? Podemos decirlo así, pero seguir jugando, ¿no? Y además seguir jugando con ternura y con sentido del humor, ¿no? Que me parece... Claro. No sé si queréis preguntar algo más, comentar. A mí me ha hecho mucha gracia también el retrato ácido que haces del sector de la cultura, que es un sector bastante particular, supongo que como todos, pero como es el nuestro, pues tiramos. En uno de los capítulos de La vergüenza de ser pobre, La vergüenza de ser pobre 1, hablas de un encuentro que me ha hecho mucha gracia. Dice, cita, solo caben 2 más en la mesa. Es normal que un galerista millonario no quisiera compartir velada con una panda de veinteañeros que ni trabaja. Después de la inauguración de la exposición de Mauricio Catelán, Pilar y Nacho fueron invitados a cenar por el artista Trepa. A su vez nos invitaron a nosotros por cortesía. Significaba eso que seríamos los acoplados. Nosotros más los acoplados que se nos acoplan a nosotros. En el mundo de los trepas hay distintos niveles de trepas y para acercarte a otro trepa que ha subido más que tú, debes intentar ser su amigo y así subir hasta el escalón en el que se encuentra ese trepa. A su vez, otros trepas comenzarán a buscar tu amistad. El adjetivo trepa no pretende ser despectivo, aunque en algunos casos sí lo es. Me explico. En este mundo, el artístico, hay que conocer gente y relacionarse, ya seas una joven promesa o un mamarracho egocéntrico. Entonces, ahí estábamos nosotros, que todavía no sabíamos qué éramos exactamente, si promesas o mamarrachos, plantados a un lado de la mesa situada en la terraza del bar. Millonario y Trepa conversaban y de vez en cuando nos echaban un ojo. Yo observaba todo especialmente incómoda, no quería sentarme ahí, sabía que no me habían invitado. Podía ver en la cara del artista Trepa la preocupación por tener que echarnos. Así pues, cuando unieron una mesa más, dijeron que solo cabían 2 personas. Esto en realidad nos lo comunicó Pilar, que llegó con la misma cara de preocupación a transmitirnos el mensaje de los dioses. Cuando Pilar y Nacho volvieron de la cena, por lo visto, de una manera muy sutil, el artista Trepa les dijo: «Os aconsejo que os quedéis vosotros». Guía rápida de mensajes entre líneas para trepas. Más vale un amigo millonario que 100 en la mierda. Sí. Sí. Es que es un tema, es complicado porque al final, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Que tienes que conocer gente, pero es que dentro de ese mundo es que hay muchos tipos de personas y yo es que personalmente tengo mucho ese dilema, ¿no? Pues mira, por ejemplo, con Jonás Trueba, ¿no? A ver, yo me acerqué a él, pero también me acerqué a él porque por admiración, ¿no? Pero yo siempre pienso, ¿se pensará esa persona que me acerco por interés? Al un poco final, impostora, como que, ¿no? Como sí, fuera de lugar. Sí, pero claro, al final somos seres humanos, nos tenemos que relacionar con la gente que no solo nos interesa por buscar el interés, sino que nos enriquece también, ¿no? Entonces ahí está el juego y el dilema de pues intentar conocer gente del mundillo, y entonces eso no quita que tú veas cosas y situaciones en las que es muy evidente que al fin y al cabo hay gente que se mueve únicamente por el interés, ¿no?
Bueno, pues aquí aplaudimos que rompieras esa autobarrera del síndrome de la impostora y te acercaras a Jonás, porque eso nos ha permitido disfrutar de Proletaria Consentida y disfrutar también de esta tarde de charla que, bueno, pues hemos estado muy a gusto. Yo os invito a que comentéis si queréis preguntar algo más. ¿No? Pues nada. Y si no, pues para firmar los tenemos aquí disponibles, ¿no, Ana? Aquí tenéis libros que los puedes firmar y dedicar Laura. Y nada, yo simplemente darte las gracias por lo que te he dicho antes, por poner de manifiesto algo que parece que nadie se atreve a contar de forma clara, que tampoco es, o sea, que es lo que vive mucha gente, y hacer una radiografía necesaria de tu generación y nada, esperar el siguiente y que tenga tanto éxito como este. Muchas gracias.